nuevo, presidente nuevo. Más de la mitad de los latinoamericanos están llamados a elegir gobierno en este 2018 y serán unos comicios históricos. En esta edición especial de Efecto Naim, le contamos todo lo que tiene que saber sobre esta ola de elecciones y los riesgos que existen para la democracia en la región. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Este año que acaba de comenzar, 1 de cada 2 latinoamericanos va a votar. Exactamente, 390 millones de latinoamericanos irán a las urnas para elegir un presidente. Eso es más de la mitad de toda la población de América Latina. 5 países elegirán presidente y también el Parlamento, pero hay 3 de ellos que merecen especial atención. Se trata de 3 países altamente poblados, con grandes economías y que además están pasando por circunstancias políticas muy peculiares. Se trata de Brasil, el gigante de América Latina, México, otro país muy grande, y Colombia. México votará por primera vez desde que Donald Trump llegara al poder, con posturas políticas muy agresivas contra México y contra los mexicanos. También en medio de controversiales renegociaciones de su acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Una situación muy difícil, llena de riesgos. Brasil volverá a las urnas tras la peor crisis política y económica que ha tenido ese país en décadas. Y Colombia. Colombia celebrará sus primeras elecciones luego del acuerdo de paz. Hasta la FARC tendrán candidatos. Por otro lado, los regímenes autoritarios de Cuba y Venezuela también celebrarán elecciones, pero bajo condiciones muy distintas. El 2018 va a ser sin dudas un año histórico desde el punto de vista electoral. La pregunta concretamente es ¿qué está en juego en cada país? ¿Quiénes son los personajes claves? ¿Qué temas dominan las contiendas en diferentes países? ¿Y cuáles son los riesgos más importantes para la democracia en la región? Y aquí está, nuestra guía para las elecciones del 2018 en América Latina. Miren. En toda la región se oyen gritos de protesta, y son muchos los que quieren aprovechar este descontento para barrer con el establecimiento político. Ningún país simboliza esta tendencia mejor que Brasil, ahogado entre escándalos de corrupción, el desplome de la economía y una interminable crisis política. El diputado de extrema derecha Jair Bolsonaro fue el primero en lanzar su anzuelo en este río revuelto, prometiendo mano dura para recuperar el orden del país. Temos uma porcaria de uma Constituição ao se referir a direitos humanos. Não há pena de morte aqui. O cara não teme nada, não há prisão perpétua. Pero las elecciones brasileñas tienen nombre, sobrenombre y apellido. Luis Ignacio Lula da Silva. Impulsado por su carisma y su promesa de regresar al país a sus mejores días, el expresidente encabeza todas las encuestas. Pero sus opciones de triunfo no dependen tanto del poder popular, sino del judicial. Un tribunal de apelaciones decidirá si Lula puede ser candidato o si debe cumplir una condena de 10 años en prisión por sobornos. Si Lula termina en la cárcel, el socialdemócrata Gerardo Alckmin o la ambientalista Marina Silva tendrían grandes posibilidades de llegar a la presidencia, como las principales alternativas a Bolsonaro. En México no hay nadie añorando una dictadura militar, pero sí hay amenazas al status quo y más de una cara conocida. Margarita Zavala, esposa del exmandatario Felipe Calderón, parecía ser la favorita a la presidencia, pero Ricardo Anaya se le metió en el camino para asumir la candidatura del PAN. El partido oficialista lanzó a José Antonio Meade, un aspirante con años en la política, pero precisamente atacando el establishment, otro conocido dirigente vuelve a estar en la palestra: Andrés Manuel López Obrador.
Tras 2 intentos fallidos de llegar a la presidencia y numerosas polémicas, AMLO ha tenido que crear hasta su propio partido para poder lanzarse en estas elecciones. Pero nada parece desalentarlo. Tiene la elección presidencial y la tercera es la vencida. En Colombia, son muchos más los aspirantes a la presidencia en las primeras elecciones tras el acuerdo de paz que llevó al fin de la guerrilla de las FARC. Su líder, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quiere llegar a la presidencia sin fusil y sin uniforme. Pero por ahora las encuestas no apuntan a su favor. Y Timochenko no es el único exguerrillero que quiere ocupar la Casa de Nariño. Prometiendo justicia social y sacar del poder a los políticos de siempre, el exguerrillero del M-19 Gustavo Petro aparece entre los favoritos a ganar. Pero sus visiones extremas y su coqueteo con el gobierno de Venezuela han dado vuelo a otro independiente, el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo. En la acera ideológica del frente, el expresidente Álvaro Uribe sigue siendo una figura omnipresente. Merecen un gobierno que derrote la corrupción, que derrote el derroche, un gobierno austero. Esta vez apuesta porque el senador Iván Duque o la exministra Marta Lucía Ramírez devuelvan el uribismo al poder. El hasta hace poco vicepresidente Germán Vargas Lleras es otra opción de la derecha. Costa Rica y Paraguay también irán a las urnas. Y aunque en ambos casos es difícil pronosticar quién ganará, no se esperan mayores alteraciones al establecimiento ni amenazas a sus democracias. Venezuela debería celebrar elecciones, pero de momento no tienen fecha, ni reglas, ni candidatos determinados. Habrá concluido mi segundo y último mandato. Cuba, por su parte, se prepara para una era post-Castro con esperanzas frágiles de una apertura democrática, pues el régimen ya ha elegido a sus sucesores. Pero en el resto de la región, es la población la que elegirá a sus líderes, y esa decisión siempre está abierta a sorpresas. Toda elección debe permitir que la población elija a su candidata o a su candidato favorito de una forma libre, sin interferencias, transparente, sin presiones. Lamentablemente, no es eso lo que siempre ocurre. A veces es la conducta abusiva de quienes están en el poder, o la compra de votos, la represión de los opositores, las guerras sucias, la influencia del dinero en las elecciones, son aún, desgraciadamente, inaceptablemente, demasiado comunes, demasiado frecuentes en nuestra América Latina. Y a veces hasta hay intervenciones de potencias extranjeras que interfieren en el proceso electoral de nuestros países. Esas son las intervenciones más dañinas para la democracia. Y de eso precisamente vamos a hablar al regresar de la pausa. No se vayan, ya verán. El 6 de enero del año 2017, las agencias de inteligencia de Estados Unidos anunciaron que después de una investigación muy cuidadosa, habían llegado a la conclusión de que el presidente ruso, Vladimir Putin, personalmente ordenó una campaña de propaganda y desinformación para influenciar los resultados de la elección de Estados Unidos a favor de Donald Trump. El drama de la interferencia rusa en la elección estadounidense no ha dejado de acaparar titulares alrededor del mundo. Pero que un país intente influir en las elecciones de otro no es nada nuevo. En América Latina tenemos una larga historia de eso, de la interferencia extranjera en nuestras elecciones. La injerencia extranjera en las elecciones de América Latina se ha dado de muchísimas formas, desde operaciones secretas de Estados Unidos hasta respaldo público de otros presidentes de la región en otro país. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez soñó. Hoy nos preguntamos cuáles son los peligros de la intervención extranjera en las elecciones de América Latina. ¿Cómo han cambiado los instrumentos que utilizan los países para influir sobre el rumbo de otras naciones? ¿Y cómo debe prepararse la región para que esta preocupante amenaza no descarrile nuestras democracias? Los programamos a continuación, miren.
Rusia cuenta con una comunidad de apenas 400 mexicanos. Pero recientemente, las autoridades electorales en México descubrieron una curiosa tendencia. El mayor número de visitas a la página web sobre el voto mexicano en el exterior se registraba desde Rusia. Sí, oyó bien, no desde Estados Unidos, en donde viven más de 12 millones de personas nacidas en México. La razón se desconoce. La sospecha es que los rusos busquen inmiscuirse en la elección presidencial de México a celebrarse en julio de 2018. Justo como se ha comprobado que hicieron en las elecciones estadounidenses de 2016. Y Rusia tendría varios incentivos para hacerlo. Hablamos con Evan Ellis, del Centro de Estudios Estratégicos en Washington. Geopolíticamente a Rusia le interesa hacer lo que sea para dañar la relación de Estados Unidos con el resto de la región. Solamente hay que pensar en la enorme diferencia que significa para Estados Unidos que en México gobierne un líder populista y antiestadounidense, como es López Obrador, a que gobierne un tecnócrata amigo de Estados Unidos. Algunos ven el canal estatal ruso, RT en español, que México cuenta con una gran audiencia, como una maquinaria de propaganda a favor de Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, el periodista Fernando García Ramírez alerta sobre el hecho de que el principal asesor de AMLO tenga una cápsula semanal en esta televisora rusa. He decidido que Andrés Manuel López Obrador es mi gallo. Pero los analistas alertan sobre otros riesgos, que hackers rusos creen y promuevan contenidos en las redes para aumentar la tensión entre bandos políticos opuestos, como se ha denunciado que ocurrió recientemente durante el referéndum de la independencia en Cataluña. Sería un nuevo capítulo en una larga y variada historia de injerencia extranjera en las elecciones de América Latina, que va desde filtrar información negativa sobre ciertos candidatos, como hizo Estados Unidos con los sandinistas en Nicaragua en 1990, hasta el financiamiento de campañas amigas por parte de gobiernos vecinos. El escándalo calificado como el maletinazo es un ejemplo reciente de esta última. En 2007, el empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson llegó a Buenos Aires con una maleta de $800,000 en efectivo. Según la justicia estadounidense, era una generosa donación que el gobierno de Hugo Chávez envió a la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Ahí están en el Salón Néstor Kirchner. ¡Vamos, Hugo! Pero la principal amenaza para este ciclo electoral de 2018 es prácticamente gratis: la expansión de las noticias falsas a través de redes sociales. Es un problema particularmente preocupante para América Latina, que cuenta con los usuarios de Internet que más tiempo pasan en redes sociales en todo el mundo. Y detener o contrarrestar el flujo de las llamadas fake news representa un gran desafío. Así lo explica Gilmar Mendes, presidente del Tribunal Supremo Electoral de Brasil. El gran problema es que el sistema judicial tiene remedios obsoletos para estas amenazas. ¿Cómo se suspende una noticia o se pide un derecho a réplica en las redes? Más difícil aún si surge de una web en el exterior. Los sistemas electorales de la región también son vulnerables a ciberataques. De acuerdo a un reciente estudio de la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo, 80% de los países de América Latina no cuentan con estrategias de ciberseguridad ni con planes de protección para infraestructuras críticas, como lo son los sistemas de voto electrónico. Pero hay un problema más profundo. Apenas 29% de los latinoamericanos dicen confiar en sus autoridades electorales. En un ambiente así, la palabra de un bloguero anónimo desde San Petersburgo puede tener más peso que la de la directiva de un tribunal electoral. Como sabemos, la Internet es muy paradójica. Por un lado, ha facilitado la diseminación de información, la liberación de información, la posibilidad de organizarse políticamente. Pero por otro lado, también ha facilitado la diseminación de informaciones falsas, de propaganda, de manipulaciones, y ha distorsionado procesos democráticos en algunos países. Después de la pausa, seguiremos con este tema, las amenazas a la democracia en América Latina. No se vayan, ya regresamos.
Hay un dicho muy común en los círculos políticos del mundo, y es que los expresidentes son como los jarrones chinos. Todo el mundo dice que son muy valiosos, pero nadie sabe qué hacer con ellos. Este dicho es solo parcialmente correcto. Algunos expresidentes saben exactamente qué hacer: seguir manejando el poder e influir sobre la política de su país, a veces con consecuencias nefastas. Así es, en América Latina hay muchos políticos exitosos que ganan las elecciones, lideran a su país y que después no se quieren ir. No se sienten cómodos con esa idea del retiro, de ser expresidentes. Varios mandatarios, demasiados mandatarios, han intentado cambiar las leyes para perpetuarse en el poder. Y los que no se han visto seducidos por el continuismo han sido víctimas de algo peor. Actualmente hay al menos 10 casos de presidentes latinoamericanos que han terminado en la cárcel, en los tribunales o escapando de la justicia de su país. A continuación vamos a explorar estas tendencias políticas de la región. Vamos a tratar de entender por qué en América Latina se ha hecho tan común que los mandatarios no quieran irse del poder y logren quedarse por un tiempo. Y muchas veces terminan desprestigiados y con un mal segundo o tercer gobierno. También les vamos a revelar los peligros de aquellos que buscan mantener en el poder indefinidamente a través de terceras personas. Una situación común y lamentable de América Latina. Miren. Porque yo me estoy divorciando del presidente, pero me estoy casando con la gente. Me estoy casando con el pueblo. Son las palabras de la guatemalteca Sandra Torres en 2011. En su país está prohibida la reelección presidencial en todas sus formas. Tampoco los familiares de un presidente tienen permitido relevarlo en el cargo. Pero esto no detuvo al entonces mandatario Álvaro Colom, quien, con tal de mantenerse cerca del gobierno, llegó a divorciarse de su esposa para que ella pudiera postularse. ¡Salgamos a votar por la esperanza! Aunque es un caso extremo, Torres y Colom no están solos. En Latinoamérica son muchos los líderes que hacen lo posible y hasta lo imposible para aferrarse al poder. Designan a aliados cercanos como sucesores, buscan vacíos legales y hasta promueven cambios constitucionales para seguir gobernando. Yo había dicho que me iba el 2021, pues no me voy el 2021 ni nada. A lo mejor en el 2031. Hoy 15 países de la región admiten la reelección presidencial en alguna modalidad y en el último ciclo electoral 7 presidentes fueron reelectos de forma consecutiva o alterna. Esto no es necesariamente negativo. Permite terminar proyectos en marcha y da a los votantes la opción de premiar a un buen gobierno. El problema está en el abuso de poder y en la eliminación de contrapesos. Hablamos con Daniel Zobato, del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. La reelección, cuando combina esta propensión cultural a buscar liderazgos fuertes y carismáticos, con instituciones débiles y con hiperpresidencialismo, es lo que permite este intento de continuidad de los líderes políticos. En años recientes, Daniel Ortega en Nicaragua, Juan Orlando Hernández en Honduras y Evo Morales en Bolivia han utilizado el poder judicial para extender sus mandatos a pesar de los límites impuestos por sus constituciones. Según Elaine Carmack, analista de Brookings Institution, en Estados Unidos esto sería impensable debido a la solidez y a la independencia de las instituciones en este país. Pero además hay otro factor que impulsa esta tendencia en América Latina: la corrupción. El problema de fondo no es si se permite un periodo o dos. El problema es que si los líderes se enriquecen con dinero del gobierno durante su mandato, entonces siempre van a querer permanecer en el cargo. Recientemente, en América Latina, varios mandatarios han sido acusados de recibir sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht. Y tanto en Perú como en Brasil, casi todos los expresidentes vivos se encuentran presos, prófugos o están siendo investigados por diversos casos de lavado de dinero, malversación o corrupción. Para quienes han cometido delitos, quedarse en el poder puede ser incluso una forma de escapar de la justicia. Algunos tratan de continuar siendo presidentes y otros que dejan de ser presidente buscan seguir estando en la política para refugiarse.
Este círculo vicioso genera desconfianza entre los ciudadanos y muchas veces termina fortaleciendo a candidatos extremos. Sin embargo, los escándalos de los últimos años también traen algo de esperanza. Los latinoamericanos tienen cada vez menos tolerancia hacia los líderes deshonestos y los poderes judiciales de la región parecen tener cada vez más independencia y un creciente compromiso con la transparencia. Son sin duda cambios importantes para desalentar a aquellos que buscan seguir enriqueciéndose ilícitamente y acaparando poder. Y aunque no hay un consenso sobre el rol que deben jugar los exmandatarios en la sociedad, hay quienes ofrecen algunas sugerencias. Yo creo que el papel fundamental que deberían tener los expresidentes en América Latina sería proteger el legado de sus administraciones y convertirse más que en político en estadistas. Quizá un buen consejo para quienes abandonen el poder este 2018. Mucho se habla en América Latina de los peligros del populismo, y claro que los hay y ciertamente no ha sido una plaga para todos nosotros. Pero América Latina también tiene otro mal, mucho peor quizás en muchos sentidos, el continuismo, esa propensión de los presidentes a no querer irse. Es hora de que más líderes se retiren con elegancia y sepan resistir la tentación de mantenerse en el poder aunque ya no les toque. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Como siempre, puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y si quiere recibir todos los lunes en su correo electrónico lo más reciente de Efecto Naim, por favor, suscríbase a nuestro boletín a través de nuestra página web, efectonaim.com, sin costo alguno. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.